Tenemos con nosotros en exclusiva, en vivo, aquí en los estudios de Dímelo TV, a un destacado jurista, el doctor Amadeo Peralta, con quien tenemos el grato placer de conversar. Le damos la bienvenida de inmediato. Bienvenido. A Dímelo Gente, Dímelo Noticias. Gracias, un placer para mí estar aquí con ustedes. Sí, doctor, vamos a aprovechar de inmediato para comenzar hablando de eso, de esas declaraciones que da el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted la califica? Yo te puedo decir, la clase jurídica al día de hoy tiene cerca de 4 meses prácticamente en un estado de emergencia producto de la pandemia, pero que sobre todo el 95% de las oficinas están cerradas. Los abogados de una u otra manera están prácticamente pasando hambre. El hambre no puede esperar comprensión. La mayoría de abogados inclusive tienen oficinas alquiladas, tienen préstamos, tienen una familia que sostener y todo ese tipo de situación no puede seguir esperando. Este tema de mantener la justicia prácticamente cerrada va a traer muchos inconvenientes, va a traer muchos problemas. Ahora mismo no hay acceso a la justicia. En este momento cualquier persona que tenga un problema estaría en una mala situación procesal y es porque todos los tribunales se encuentran cerrados prácticamente en el país entero. De ahí te puedo decir, una persona, por ejemplo, en materia penal que se le presente un problema, su audiencia se va a conocer estando el abogado en su casa, el preso posiblemente en el Palacio de Justicia, el juez posiblemente en otro lugar, el fiscal en otro lugar, y de ahí deben estar conectados todos en sintonía al mismo momento. La mayoría de los abogados, por ejemplo, no tienen así capacidad económica para tener un internet full, para una conexión en tiempo real, para conocer una audiencia. Los tribunales se encuentran cerrados a tal manera que no se puede ir a resolver ningún tipo de diligencias, entonces eso no puede seguir esperando. Cuando usted ve que los abogados de Bonao se lanzan a la autopista Duarte, paralizan el tránsito, esos abogados están desesperados, pero también lo están haciendo los abogados en Higüey, en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata, al igual que lo han hecho en el Distrito Nacional. El tema de la virtualidad, el país no estaba preparado para eso. Eso no es que sea malo, pero eso debe ser un proceso gradual en donde, de una y otra manera también, a los abogados se les fuera concientizando y educando de cómo conocer una audiencia virtual. Hay abogados, inclusive, ahora andan videos hasta jocosos, en pantalones cortos, le pasan gente de la familia por detrás hasta en poca ropa. O sea, muchas situaciones producto de que han tenido que pasar algunas audiencias desde su casa. De ahí que yo, al igual que esos 70,000 abogados que tiene República Dominicana, me sumo al rechazo de esa virtualidad. No porque sea malo, sino porque este no es el momento adecuado. Un ejemplo claro que te puedo poner para el que no sabe de eso. Aquí hay, por ejemplo, en el Distrito Nacional hay tribunales, los tribunales colegiados. Ahí hay salas de audiencias que son un play y válidamente el abogado, el fiscal, los imputados se encuentran a una distancia tan lejos de los jueces que no hay manera de contagiarse del COVID-19. Hay salas que simplemente tienen que prohibir las visitas de personas que no van a hacer nada al tribunal o que no forman parte de esa audiencia. Imagínate una sala que tenga posiblemente 60, 70, 80 metros en espacio. No nos vamos a juntar nunca, pero te voy a mencionar las salas penales también. La 8ª sala penal en el distrito es una sala muy amplia. El juez uno tiene que hablarle de lejos, pero de igual modo
la cuarta sala, la segunda sala. De ahí que las audiencias presenciales se pueden conocer tomando las medidas de precaución. Ahí hay espacio suficiente. Los que son más pequeños son los tribunales colegiados en el Distrito Nacional, pero válidamente también se pueden utilizar días, se puede utilizar en horario de la tarde, para que los tribunales, los juzgados de instrucción conozcan las audiencias. Y de ahí que la clase jurídica y los abogados tengan la oportunidad de realizar cualquier tipo de diligencia procesal. En el día de ayer, yo visité el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo duré 5 horas allá tratando de realizar algunas diligencias. Yo no hice ninguna. Yo perdí el tiempo. Fui, recuerdo, a la 8ª sala penal a retirar una sentencia. La sentencia me la buscaron, pero comenzaron a pedir autorización para ver si me la podían entregar cuando yo soy el abogado titular del proceso. Y la orden que llegó fue que yo tenía que solicitarla de manera virtual. O sea, oiga qué gran disparate, estando yo ahí, poca gente en el tribunal, en el área administrativa. Yo simplemente tuve que marcharme para solicitarla de manera virtual, para luego volver y en un sobre dejar depositado un recibo y un sello de 50 pesos. Así, eso no es justicia. Aquí no se va a poder caminar así. Y de hecho, te dije al inicio, el hambre de los abogados, los problemas que tienen muchos abogados, su familia, el pago de la luz, el pago de mantenimiento, el pago de alquileres, ya eso no se aguanta más. Magistrado, ¿cómo usted califica la situación de la justicia? Producto de esa misma pandemia y de ese cierre que tiene la justicia en este momento está en un estado calamitoso. Ahora mismo cualquier ciudadano que le suceda algún problema no tiene acceso a la justicia, a una justicia adecuada. Tendrá acceso a una justicia virtual. Eso no le garantiza ningún tipo de derechos, ni de que su caso se va a conocer adecuadamente. Imagínense que al momento inclusive de presentar presupuestos de un imputado, eso se hace de manera presencial y al juez se le muestran los documentos con que usted va a sostener los presupuestos del imputado. De manera virtual, ¿cómo lo va a presentar? ¿Cómo la contraparte va a contestar esos documentos y la legalidad de los mismos? Todo eso hace imposible el acceso actual a la justicia. Doctor, a propósito, entonces usted entiende que es prudente la reapertura de la justicia y los servicios judiciales de manera presencial, a pesar de que estamos en un estado de emergencia. Yo te diría que yo no es que lo considero prudente, lo considero urgente, lo considero útil y necesario a pesar de la emergencia. Es como te acabo de decir, hay audiencias en todos los tribunales del país, hay salas de audiencias en donde el juez se puede colocar en una posición muy lejana de los abogados, muy lejana del fiscal uno con otro. Yo puedo sentarme en una área, por ejemplo, cerca de la persona que yo represento. Yo siempre estoy del lado del que está acusando y podemos estar a una distancia muy prudente. El abogado que está defendiendo a un imputado está también a una distancia de mí que nosotros no podemos ni siquiera hablar de lo lejos, pero de igual modo el juez queda a una distancia y el secretario y el alguacil, que las audiencias válidamente se pueden conocer. Eso que yo acabo de decir, los conocen todos los abogados que manejan el ejercicio del día a día en los tribunales. Las audiencias son posibles y es necesario que se reabran. En ese mismo orden, pues el presidente del Colegio de Abogados pidió recientemente la destitución del presidente de la Junta Suprema de la Corte de Justicia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente el hermano Surún ahí cometió un poco de exceso en cuanto a ese pedimento. Los 70,000 abogados que tiene la República Dominicana están en total desacuerdo con la virtualidad en el sistema de justicia, pero hasta ahora no para llegar tanto de pedir la destitución de un juez de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo por situaciones como esa.
el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, simplemente lo que debe hacer es enmendar y reconocer que han cometido un error. Cuando tú tienes 70.000 abogados en contra de la virtualidad, debes admitir que cometiste un error y que eso no es posible. Hay casos, por ejemplo, muy esporádicos, en donde en un divorcio por mutuo consentimiento, donde dos personas han pactado, por ejemplo, divorciarse, no es necesario ir a una audiencia. Eso se puede depositar y si quieren conocer alguna audiencia virtual para homologar el acuerdo, lo pueden hacer. Al igual que algunas cuestiones de familia, homologación de actas de nacimiento, rectificaciones de actos del Estado civil. Ahora, audiencias donde hay intereses de por medio, intereses económicos, donde hay intereses personales y donde se pone en juego la libertad de una persona, la virtualidad es un fracaso. Y de hecho te concluyo diciendo, ya varios tribunales internacionales, el Tribunal Español en Colombia, el Tribunal Supremo de Justicia, han declarado inconstitucional los temas de audiencias virtuales. En resumen, doctor Amadeo Peralta, o en definitiva, el impacto del COVID-19 o de la pandemia al sistema de justicia ha sido sin precedentes. Entonces, por lo que vemos, ustedes los abogados han sido los más afectados. ¿Es así? Definitivamente el COVID-19 ha sido desastroso para el sistema de justicia, pero ha sido más desastroso las medidas que se han tomado y cómo las han tomado. Recuérdate que Surún habla de que los supermercados están abiertos, los bancos están abiertos, los restaurantes están abiertos, todas las tiendas, todas esas grandes cadenas están abiertas. ¿Por qué está cerrada la justicia? Eso no tiene ninguna justificación. Y si el tema del COVID es el tema de donde se agarran para que la justicia esté cerrada, definitivamente eso es un fracaso. Los abogados necesitan que ya eso sea aperturado definitivamente. Se ha anunciado de que a final de este mes se pretende la reapertura. ¿Usted confía en que va a ser así? Yo no confío en que sea así, pero básicamente porque cuando se hizo ese anuncio no había entrado en vigencia este nuevo estado de emergencia. Y de la manera que han ido llevando este tema, definitivamente para nosotros es un revés para la justicia el que hayan aprobado nuevamente el estado de emergencia, pero en relación básicamente con el sistema judicial. Nosotros estamos de acuerdo con que el estado de emergencia se apruebe para tomar algunas medidas sanitarias, pero no es justificable que la justicia se encuentre cerrada. Si usted tiene un problema mañana, usted no tiene quien lo defienda, usted no tiene quien vele por usted, a usted posiblemente y a los familiares no lo van a dejar entrar a ningún palacio de justicia, usted se va a joder. En ese mismo tenor, a propósito del estado de emergencia, usted como un experto en materia de derecho, en materia jurídica de nuestro país, ¿cuáles derechos ciudadanos se ven limitados o afectados por el estado de excepción? Bueno, básicamente se encuentran afectados el derecho al libre tránsito. En el momento en que estamos pasando este programa, estamos ante un toque de queda. Entonces, es un derecho fundamental el derecho al libre tránsito. Un toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero también tienes prohibido la libertad de asociación y de reunión. Eso quiere decir que tú no puedes convocar a nadie a ninguna reunión, básicamente mientras dure el estado de emergencia. No puedes convocar a nadie a un lugar, por ejemplo, cerrado. No es que no se haga en una oficina, alguna reunión pequeña con pocas personas, pero la libertad de asociación y de reunión es un derecho fundamental, está restringido, al igual que la libertad de tránsito. Y con esa permaneceremos por lo menos durante los próximos 20 días, que fue lo que dispuso el decreto presidencial. Transcurridos esos 20 días,
habría que evaluar si el estado de emergencia seguirá vigente aún esté aprobado por el Congreso. Ha habido un debate en los últimos días sobre el estado de emergencia a propósito de que las autoridades actuales culminaran su gestión el próximo 16 de agosto y el periodo de sesión finaliza en septiembre. El nuevo Congreso y el presidente entrante Luis Abinader tendría que abocarse a conocerlo otra vez. Bueno, definitivamente el nuevo Congreso lo va a conocer de nuevo si persisten las causas que le dieron origen con la intención de hacer una renovación del estado de emergencia. Pero una vez cese el estado de emergencia, el presidente de la República, en ese momento ya Luis Abinader, tendrá que elevarle una instancia al Congreso Nacional solicitando el cese del estado de emergencia si han cesado las causas que le dieron origen. Y tendrá también que rendir un informe de cómo llevaron la situación en todo el país en relación con el estado de emergencia. Otra cosa también que te puedo agregar para muchas personas que tenían alguna duda, el tema del cambio y el traspaso de mando, eso estaba un poco en discusión, de si en un estado de emergencia iba a haber un cambio de mando. Yo le puedo decir a todo el país que no tema, porque el cambio de mando es una disposición constitucional establecida con fecha fija. Debe haber un cambio de mando el 16 de agosto del año 2020, no solamente por disposición de la Constitución de la República, sino de la propia ley electoral. De ahí que aunque persista el estado de emergencia, al igual que sucedió con los alcaldes, que también hicieron el traspaso de mando en un estado de emergencia, asimismo sucederá con el tema presidencial y legislativo. O sea que no hay ningún tipo de dificultad con eso porque se estaba debatiendo, se estaba comentando, inclusive hablando de la posibilidad de extender todo esto. No, inclusive les recuerdo a todo el país que una resolución del Congreso Nacional no está por encima de la Constitución. La propia Constitución de la República establece en un artículo que todo acto, resolución o decreto contrario a la misma es nulo de pleno derecho. De ahí que el 16 de agosto el traspaso de mando va con todas las consecuencias jurídicas. Doctor, sabemos que usted básicamente casi nunca aborda los temas que tienen que ver con política, pero estamos viendo, por ejemplo, que el presidente electo Luis Abinader está enviando algunas señales de transparencia, de que eso será el combate a la corrupción y sobre todo el manejo transparente de la cosa pública sería un estandarte principal, elemental en su gestión de gobierno. Algunos sectores han favorecido esos anuncios que ha hecho, como la eliminación de la OISOE, la supresión también de la CDE y otras medidas. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podría evaluarse todo esto? Desde el punto de vista jurídico, todo eso debe hacerse, sobre todo, creo que la OISOE fue creada a través de un decreto presidencial, si mal no recuerdo. Y si fue por medio de un decreto presidencial, por otro decreto, puede ser disuelta. Hay algunas instituciones que cuando son creadas por ley, es el Congreso Nacional, ambas cámaras legislativas, quienes van a decidir sobre su muerte jurídica. Fuera del ámbito jurídico te puedo decir de que esas son situaciones que todo el país ha estado viendo con buenos ojos. Al igual también en el área del transporte, hay posiblemente cerca de 10 o 12 instituciones con diferentes funciones que al final de cuentas no tienen definido claro a quién le corresponde una cosa y con el otro. Ojalá que el presidente Luis Abinader también maneje la legislación en materia de transporte, que verifique también esa ley 6317 sobre tránsito y movilidad y le haría un gran favor a esta sociedad. Sí, doctor, más de 1000 expedientes de investigación por la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, están en peligro debido a que para hacer los depósitos de documentos hay que agendar citas, que
usted hablaba de ese tema, en las cuales solo se permite básicamente el depósito de un máximo de 2 casos y por citas previas ya. ¿Qué procedimiento o medidas se podrían tomar para evitar que estos casos, estos expedientes penales periman? Bueno, definitivamente tú tienes recursos ante los propios tribunales, pero imagínate el hecho de que los propios tribunales te lo tienen cerrados, entonces tú no tienes acceso a la justicia. De una u otra manera tú puedes elevar algunos recursos de amparo, algunos recursos ante el Tribunal Constitucional en inconstitucionalidad de algunas resoluciones, también ante el Tribunal Superior Administrativo, pero estando cerrados no tienes acceso a la justicia. En lo que el hacha va y viene, a los abogados y al sistema solamente le va a convenir aguantar, porque de una u otra manera seguirán cerrados los tribunales, no te harán muchos casos y simplemente hay que aguantarse en estos momentos hasta que se ha levantado ya ese estado de emergencia, hasta que de una u otra manera se aperturen los tribunales, a ver de qué manera la justicia avanza. Y todos esos clientes y todas esas víctimas y todos esos problemas que hay, simplemente esperar. No nos queda de otra. Magistrado, tengo una pregunta para usted. Si esta pandemia persiste, si esta crisis pues persiste, ¿usted cree que implementarían algún tipo de estrategia que pudieran llevar a cabo para la solución pues de todo lo que está sucediendo con respecto a su profesión y que así pues se pueda procesar pues todos estos trabajos que están atrasados? ¿Qué innovación van ustedes o qué estrategia de innovar con respecto a la tecnología piensan implementar? ¿Usted cree que existe algún tipo de estrategia para esto? Mira, las estrategias posibles son la de apertura gradual de los tribunales de manera presencial. Si para tú ir a depositar una querella, a depositar una acusación, simplemente te reciben, o aunque tú hagas una fila, tome las medidas de tener una mascarilla, de tener un alcohol en la mano y te reciben, la justicia avanza, la justicia camina. Pero desde que a ti te hablan de depositar un documento de manera virtual, ahí mismo se echó todo a perder. Aquí no todo el mundo maneja el tema de la virtualidad. Y a medida que siga el tema de la pandemia, el estado de emergencia, definitivamente hay que saber que ese sistema ha fracasado. De ahí que es oportuno que los tribunales se abran de manera presencial, que es lo que garantiza el libre y sano acceso a la justicia. Finalmente, doctor Amadeo Peralta, en caso de no obtemperar a este llamado y todas estas manifestaciones que se han estado realizando por parte de ustedes, los abogados, ¿van a persistir, van a continuar con esto hasta que el Consejo del Poder Judicial escuche sus peticiones, sus reclamos? Yo no llevo la voz cantante de ninguna de esas situaciones, simplemente como un soldado, como un abogado, me sumo a lo que están pasando todos mis colegas, pero definitivamente cuando los abogados en Higüey, en Samaná, en Tenares, en Salcedo, no tienen de qué vivir, de cómo vivir de su profesión, ellos se tirarán a las calles. Yo a veces he comentado, yo me he encontrado raro que los abogados, producto de los problemas que están pasando, no han salido a la calle a tirar piedras. Y es precisamente porque todas las obligaciones que tienen, ninguna han parado, ninguna han cesado. Pregúntale al Banco de Reservas si el banco se ha detenido en el cobro, por ejemplo, de una tarjeta a un abogado, o si se ha detenido en el cobro de un préstamo, si el dueño del local se ha detenido en el pago del alquiler, o si el pago del mantenimiento se suspendió, o si te suspendieron el pago de la luz o el del teléfono. Todas tus obligaciones siguen igualitas. Mas, sin embargo, la justicia está cerrada. No cogen corte con esto, los bancos, las empresas, las financieras y todo esto. Exacto, porque muy diferente fuese, como ha sucedido en Estados Unidos, que a cada persona le llegó una ayuda significativa para paliar su situación. Pero yo soy de lo que me sumo a decir, ese programa Quédate en Casa, eso fue una vulgar estafa
para toda la población en sentido general. Quédate en casa, pero sin pagarte la luz, sin exonerarte el telecable, ni el internet, ni ningún servicio básico. Quédate en casa y prepárate que cuando se te acumulen los servicios vas a tener que pagarlo. Eso es lo que ha sucedido con la clase jurídica. ¿Y cuántos abogados, pudiera usted establecer aquí una cantidad de cuántos abogados han fallecido y han resultado afectados o contagiados por el COVID-19? Si hay una matrícula de 70,000 abogados, yo te puedo decir que posiblemente han fallecido como 4 o 5 que yo tenga conocimiento. Básicamente no le ha favorecido también la edad, no le ha favorecido la contextura física. Y en cuanto a algunos que han estado afectados, no te sé decir la cantidad, pero de una matrícula de 70,000, yo te puedo decir que no he conocido ni siquiera que 30 abogados hayan estado afectados por COVID. De ahí que, tomando las medidas del lugar, las audiencias se pueden conocer. Bueno, queremos agradecerle inmensamente su disposición de haber estado con nosotros en este espacio Dímelo Noticias. Les reiteramos que las puertas están abiertas y que ojalá este llamado que ustedes hacen como abogado, que usted se ha sumado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, pueda ser escuchado. Así es. Nuevamente pues le decimos gracias por la información que usted ha venido pues a dar aquí y que toda la población pues esté al tanto de lo que se trata pues la justicia y el trabajo pues de cada abogado que se encuentra hoy en día detenido y paralizado por o antes la crisis del COVID-19. Como dicen en las misas, se los rogamos, óyenos. Gracias a Amadeo Peralta. Continuamos.